A ver, he tratado de formular la idea de que la burocracia es una clase social, arraigándola doctrinariamente, tratando de resolver esa idea conceptualmente. No solo hay muchos elementos empíricos que uno podría usar, pero la pregunta es: ¿qué es una clase social? ¿Qué es el análisis de clase? ¿Qué hace que una clase dominante sea la clase dominante? Entonces, a partir de una opción conceptual en torno a eso, entonces la consecuencia es que la burocracia es una clase. Y la consecuencia política es que la revolución tiene que ser antiburocrática y anticapitalista al mismo tiempo. Sin embargo, como decía, es muy importante, como decía en la hora anterior, notar que he formulado esta idea no tanto ni principalmente para criticar el burocratismo soviético. No, he formulado esta idea para mostrar los procesos de burocratización estructural interna en la historia del capitalismo, particularmente en el momento fordista y posfordista del capitalismo. ¿No? Lo que me interesa en realidad es la historia del capitalismo. Si uno pone en esa historia lo que fue el episodio de los países que se llamaron socialistas, en realidad la forma burocrática en los países socialistas no pertenece, por decirlo de alguna manera bárbara, a la corriente principal de la historia. La corriente principal de la historia es que el capitalismo arrasó con esos procesos y la burocratización objetiva al interior del capitalismo continuó con Unión Soviética o sin Unión Soviética. De hecho, la práctica mostró que incluso los burócratas comunistas chinos eran capaces perfectamente de usar la misma retórica para avalar una política completamente entregada al capitalismo, ¿no? Así que lo que me interesa es el capitalismo, lo que me interesa, ¿no es cierto?, es el imperialismo norteamericano, la Unión Europea, es la desindustrialización de Europa y de Estados Unidos y la industrialización de China y de la India, que implican un cambio histórico en el eje capitalista, un cambio doblemente histórico, porque cuando el capitalismo mueve su núcleo, ¿no es cierto?, de Italia a Holanda o a España, de España a Holanda, de Holanda a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, nos mantenemos entre los blanquitos. Ahora quiero ver a los blanquitos cuando el eje capitalista no solo cambia de país, sino de continente y de color. A ver qué vamos a opinar nosotros del capitalismo de los amarillos, no del capitalismo de los blanquitos, que tienen problemas con el sol, ¿no es cierto?, que no entienden los chistes de doble sentido, cosas por el estilo, ¿no? Mi opinión es que el cambio del eje capitalista a China y a la India marca un proceso trascendental en la historia del capitalismo y puede ser analogado al cambio de eje que ocurrió a finales del siglo XIX de Inglaterra a Estados Unidos, o que ocurrió, ¿no es cierto?, a principios del siglo XVIII de Francia y Holanda a Inglaterra. Ese tipo de cambio es el que estamos viviendo, y ese tipo de cambio coincide además con las nuevas formas de organización del trabajo que llamamos posfordismo, coincide con una sociedad altamente comunicacional que tiene internet, medios de comunicación, con una sociedad que es capaz de producir diferencias y administrarlas, y por lo tanto no requiere homogeneizar para dominar. Una sociedad en la cual, a diferencia del fordismo, no es necesario tener todo el poder para tener el poder. El fordismo era homogeneizador, centralizador, de tal manera que para tener el poder había que tener todo el poder y cualquier alternativa era vista como subversiva. En cambio, vivimos una sociedad que es capaz de administrar diferencias, y entonces la dominación no es tanto el poder inmediato, sino la capacidad de administrar poderes. Aquí hay una cuestión de segundo orden, y además móvil, ¿no? La cuestión de segundo orden es la capacidad de tener poder sobre el poder, y ese poder sobre el poder tiene su base material, su base industrial, en China, la India, en la periferia, ¿no es cierto?, Brasil, México, Indonesia, por decir algo, Corea del Sur, tiene su base material. Sin embargo, es una función dominación que no está arraigada en un territorio particular. Entonces, sigue habiendo centro y periferia. Lo que pasa es que el centro no tiene una asociación geográfica,
sino que la relación entre centro y periferia es más bien una relación funcional. Hay un centro que se mueve, que circula, que tiene que ver con el capital financiero, que tiene que ver con el capital extractivo en distintos momentos, y ese centro se puede en algún momento radicar en la Unión Europea, en China, en la India, porque no tiene una base nacional, porque el capitalismo perdió en lo sustantivo su base nacional. A pesar de que el eje productivo, como digo, tiene esta gran transformación de Europa y Estados Unidos hacia China y la India. Le pregunto porque dijo en un momento y en otro se mudó o se transformó o se trasladó, no recuerdo bien la expresión, el eje del capitalismo y a continuación el eje de la industrialización desde Europa hacia los países periféricos. ¿Da lo mismo que sea del capitalismo y de la industrialización? Lo que pasa es que en el capitalismo fordista, hacia atrás, desde el Renacimiento italiano, el eje capitalista productivo, financiero, político-militar, estaba asociado a un lugar geográfico. Esa asociación geográfica es la que se rompe. Y entonces hay claramente un eje material, industrial, el eje de la producción real, por decirlo así, de la producción de riqueza real, ¿no?, que se ha cambiado a China y la India. Sin embargo, el polo hegemónico que administra esos poderes no depende precisamente de un lugar geográfico. Eso no rompe la relación entre centro y periferia. Porque de repente alguien dice, el mundo no tiene centro. Por supuesto que tiene centro, el poder es el centro. Y tiene sentido tomarse el poder, porque el poder está en un lugar. El problema es que no está en un lugar geográfico. Y entonces hay que andar persiguiendo una función. Es más sofisticado, ¿no? Pero básicamente el problema es el mismo, ¿no? ¿Cuál es la tarea del revolucionario? La primera, no sé si sabe la primera, la segunda, la tercera. Eso es Che Guevara, ¿no? La primera tarea del revolucionario es tomarse el poder, la segunda es tomarse el poder, la tercera es tomarse el poder. Ustedes saben más de Che Guevara que yo. En esas condiciones me interesa el poder burocrático porque la formación capitalista no es viable sin la administración burocrática. La burocracia, si uno hace la historia de la clase, cómo surge esta clase, lo que encuentra es que durante la mayor parte de la historia del capitalismo la burocracia era un sector social, no una clase. Y ese sector social estaba al servicio del capital. Y lo que ocurre desde fines del siglo XIX para adelante, al interior del capitalismo, es por un lado que la burocracia empieza a transformarse en una clase, o sea, a usufructuar con ventaja del producto social, ¿no? Y por otro lado empieza a dejar de estar al servicio de, para ir generando intereses propios. Y entonces, en este momento, hay una alianza, ¿no es cierto?, burocrático-capitalista que hace viable el capitalismo, y si en esa alianza le quitáramos el factor burocrático, el capitalismo se derrumbaría. Piensen en términos de analogías históricas, ¿no?, en la alianza entre los señores feudales y el capital. En la historia del capitalismo hay por lo menos 300 años en que la hegemonía capitalista es compartida en un bloque de clases, ¿no es cierto?, con la aristocracia terrateniente feudal. Y entonces, ¿cómo se ganó esa pelea? ¿Cómo el capitalismo terminó ganando esa pelea? Introduciendo relaciones industriales al campo. Y entonces, en algún momento, el sustento, que era la servidumbre, ¿no es cierto?, que las relaciones de producción del campo se transforman en relaciones capitalistas. Y entonces la hegemonía capitalista se consuma. ¿Pero cuándo ocurre eso? Eso ocurre recién en el siglo XIX. Pues voy a decirlo de otra manera. Durante 400 años, la hegemonía capitalista gobernó las distinciones de Gramsci a través de la aristocracia terrateniente. La burguesía capitalista se toma el poder formalmente recién en el siglo XIX. Es decir, esto de que el gobierno es un resultado de la economía, de la hegemonía. Es una idea, la idea gramsciana. La pretensión leninista era al revés. Construyamos hegemonía desde el gobierno. La realidad es más drástica que eso. Al parecer, no, la construcción de hegemonía, bueno, no se puede evadir. No es tan simple, ¿no es cierto?, porque la construcción de hegemonía tiene que ver con el mundo productivo, no con el mundo cultural. ¿Le damos Gramsci o le damos Laclau? No. Si leemos Gramsci, ¿no?, la producción la construcción de hegemonía tiene que ver con que los burgueses eran innovadores tecnológicos, tiene que ver con su progresivo dominio de la división del trabajo.
Y esa hegemonía la convirtieron en gobierno a través de la codificación del derecho, a través de la generación de instituciones propiamente capitalistas del Estado, lo que ocurrió recién en el siglo XIX. Es decir, si pensamos en la construcción de hegemonía que apunte hacia el comunismo, revolución populista, revolución socialista, revolución comunista. Si uno piensa en la revolución comunista como gran proceso histórico, la construcción de hegemonía tiene que ocurrir en el ámbito productivo. Hay un momento en que la clase de los productores directos se apropia de los medios de producción, no necesariamente expropiándolos a través de figuras jurídicas, sino se va apropiando, bueno, eso sobre la perspectiva comunista, la próxima vez que venga Rosario y conversamos, ¿no es cierto? Es muy bonito hablar del comunismo porque a mí me encanta hablar del comunismo. Un compañero de Santiago me decía, pero en el comunismo uno le va a poder quitar la novia a un amigo. Y entonces decía, sí, compañero. Lo que me pregunto es por qué alguien querría hacer eso en el comunismo. Porque eso implica pensar la misma opresión patriarcal actual proyectada sobre el comunismo. ¿Verdad? Sí, se va a poder, no va a estar prohibido. Lo que pasa es que no va a ocurrir. Porque va a cambiar algo. Es muy bonito hablar del comunismo, pero voy a hablar de cosas más terribles. Una consecuencia de este carácter de clase, de bloque de clase, capitalismo burocrático, es que, lo que decía al final del primer bloque, el capitalismo tiene una relación, ¿no?, eminentemente hipócrita, ambigua con la democracia, ¿no? Buscó el horizonte democrático para legitimar, ¿no es cierto?, el aparato del Estado, su dominio. Pero cuando el movimiento popular exigió ampliación del horizonte democrático y cuando empezó a usar el horizonte democrático, entonces los capitalistas se echaron para atrás y dijeron no, se acaba la democracia. Y eso lo vivimos en América Latina de una manera flagrante. Pero si uno hace la historia de cuánta democracia ha habido y cada vez que, ¿no es cierto?, la democracia se acaba con el auge del movimiento popular, encontramos que la democracia para los capitalistas es una mascarada. Sin embargo, no se puede mantener el orden de la dominación social a costa de cuartelazo, a costa de milicos, no. Aquí lo que hay que hacer es generar un orden que se vea a sí mismo como legítimo a pesar de la lucha de clases, de las diferencias flagrantes, de la explotación, etc. La gran fórmula, entonces, es no interrumpir la democracia. La gran fórmula es administrar la democracia. Y entonces uno ve, ¿no es cierto?, que, voy a hacer una afirmación fuerte, ¿no?, el único país donde el neoliberalismo fue implantado por los milicos es Chile. En todos los demás países el neoliberalismo fue implantado por los regímenes democráticos y en particular por regímenes democráticos gobernados por partidos socialdemócratas. Felipe González, ¿no?, el PRI, ¿no es cierto?, en México, no el PRI, no la derecha mexicana que viene a consumar algo que el PRI había iniciado, ¿no?, a François Mitterrand, ¿no?, Ricardo Lagos. Ese es el neoliberalismo profundo. Acá ustedes decidirán. Alfonsín, venía todavía un proyecto nacional, Menem, que ya, ¿qué proyecto nacional? ¿Los Kirchner mantuvieron un proyecto nacional o fomentaron el monocultivo? Eso ustedes son los argentinos, yo soy una visita. Pero acá Martínez de Hoz tiene esa idea en desde el 76. El problema es la idea con la aperturista y el quiebre de lo conseguido por los trabajadores. Claro, el neoliberalismo se intentó muchas veces. O sea, pero hay un antecedente antes de Menem. Una dictadura, claro. Claro, sí, Martínez de Hoz. Se intentó. ¿Ah? ¿Cómo identifica el neoliberalismo? Conciliar, ¿no es cierto?, milicos traidores y economistas neoliberales en Chile. Incluso los milicos argentinos todavía mantuvieron, ¿no es cierto?, una presencia de un proyecto nacional capitalista entre los milicos. Y entonces los norteamericanos dijeron, bueno, se acaban los milicos, acá es preferible la democracia, con Felipe González nos resultó, y entonces inventemos un Menem. ¿No? Martínez de Hoz dijo, con la democracia va a ser más fácil implantar esto.
Y bueno, y Popper también y Hayek también. Sepan que Hayek nunca pensó que el neoliberalismo iba a tener esta aberrante situación muy sudaca, muy de la orilla del mundo, y que los milicos tengan que poner orden. Estos son europeos y esta cosa ocurre a través de la democracia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que se crearon mecanismos extremadamente eficientes para administrar la democracia, para lograr en democracia lo que los pueblos no habrían aceptado nunca. Los conflictos o la belicosidad, digamos, frente a las medidas neoliberales también se vieron en Europa, o sea, en Europa y en Estados Unidos. Todas las revueltas sindicales que tuvo que afrontar las medidas de Margaret Thatcher, así como las de Ronald Reagan, no fueron... Por supuesto que hubo resistencia. No fueron tranquilamente... pero no hubo ningún golpe de Estado. Y Margaret Thatcher pasó a la historia como una gran estadista. Ni siquiera hubo asesinatos de dirigentes obreros. Pasó una cosa peor. Se precarizó el empleo y los sindicatos, y hubo un proceso de desindicalización. A mí no me molestan tanto los sindicatos. Reduzcamos los índices de sindicalización. ¿Cómo? Haciendo competir a los trabajadores unos con otros. Fomentando el empleo precario. Es una mejor solución que empezar a matar a los dirigentes obreros. Eso se hace en los extremos, ¿no? La administración de la democracia no excluye el asesinato. No. Lo que pasa es que el asesinato se transforma, primero, en una cuestión delictual, se encubren con contextos delictuales, lo que pasa en Colombia, ¿no? Que la probabilidad de ser asaltado en la calle para un dirigente sindical es 100 veces más que para un ciudadano común. Curiosamente, a los dirigentes sindicales los atropellan, ¿no es cierto?, los asaltan, y curiosamente, ¿no?, los asaltantes que a alguien le quitan solamente la cartera, al dirigente sindical le pegan un par de balazos. Es una curiosidad. Y entonces el gobierno dice, bueno, ha aumentado la delincuencia. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una política sistemática de diluir el asesinato político en un contexto delictual, o, si no podemos, en un contexto policial, no militar. ¿Sí? Ahora, voy a enumerar. ¿Por qué la democracia puede servir de vehículo para medidas abiertamente antipopulares y sin embargo la gente no sigue votando a Kirchner, sigue votando a Macri, sigue votando a Piñera, ¿no? Y vuelve a elegir a la Bachelet cuando uno sabe que la privatización de la educación se aceleró en la época de Bachelet y la eligen de nuevo? Que la represión. ¿No? Primero, voy a enumerar. Lo que ocurre es que hay una distorsión de los mecanismos de representación democrática enorme. Distorsión. Hay monopolio de los medios de comunicación. Los liberales desde mediados del siglo XIX vienen diciendo el monopolio de los medios de comunicación, mediados del siglo XIX. Y ya decían, no puede haber opinión pública libre si hay monopolio de los medios de comunicación. Segundo, hay una cooptación general de los representantes. Hay un fenómeno que es extraordinario. Los representantes no representan a los representados, sino que el poder es capaz de cooptarlos a través de granjerías, de poderes. Es lo que hace cualquier capitalista en la fábrica, ¿no es cierto?, teniendo un par de dirigentes vicarios a los que les pasa, ¿no es cierto?, la plata por debajo y los mantiene el sindicato controlado. Ahora es una política estatal. Una política estatal en que las diputaciones, ¿no es cierto?, a nivel de Estado acá, a nivel nacional, son abiertamente corruptas en un sentido preciso, no corruptas en el sentido de que roban, no, corruptas en el sentido de que no representan a sus representados y que frecuentemente aprueban, ¿no es cierto?, normas, leyes, reglamentos que perjudican directamente a las personas que las eligieron. ¿Sí? Lo que ocurre es que la representación se ha convertido en una especie de, toda la capa de representantes a todo nivel, a nivel de municipio, de provincia, de la nación, ¿no?, se ha convertido en una capa de privilegiados que usufructúan de la manera más burocrática del producto social y que se prestan para la administración, ¿no?, de lo que tienen enfrente. Entonces, si ustedes llegan al municipio, la gran pregunta, ¿están en el municipio representando a la comunidad o son representantes del municipio frente a la comunidad? Están interviniendo en el municipio para hacer ver, ¿no es cierto?, los intereses de la gente que vive, o están interviniendo desde el municipio para administrar de manera local los conflictos.
es el problema de toda la gente que se mete en el trabajo municipal, ¿no? ¿Cómo evitar? Note que estoy hablando de corrupción objetiva, no subjetiva. O sea, no estoy hablando de una voluntad de engañar. Estoy hablando del tipo que se mete con la mejor de las intenciones al departamento social de un municipio porque quiere ayudar, ¿no es cierto?, a las villas, y resulta que en las políticas del municipio resulta administrando el conflicto en vez de promover, ¿no es cierto?, una politicidad que eventualmente levante movimiento popular y esas cosas. ¿Por qué? Porque prefiero ayudar en algo que fomentar utopías, y las racionalizaciones son infinitas. Enseguida, un segundo punto. Hay una falta de estándares democráticos realmente escandalosa. Porque hay que ser liberal. Los liberales definieron la democracia. Miren, un régimen democrático es un régimen en que ocurre esto, lo otro, y resulta que eso no ocurre. Ser liberal hoy día es ser subversivo. Voy a hacer cosas que no ocurren. Se supone que la democracia no es simplemente un sistema formal de emitir votos, que la democracia de manera sustantiva tiene que ser participativa. Y resulta que las democracias no son participativas. O peor aún, la participación se convierte en un mecanismo formal de cooptación. ¿Ah? Se le pregunta a todo el mundo todo lo que quieran, ¿no? El poder está constantemente preocupado de qué quieren los electores. Y entonces los electores dicen, queremos esto, queremos lo otro, y se les da exactamente lo contrario. Y entonces cuando la gente dice, pero no era eso lo que pedíamos, pero le consultamos. No, pero los resultados deben haber sido otros los de la consulta. ¿Y cómo sabe usted? Nosotros hicimos la consulta y vimos que la mayoría no estaba de acuerdo con usted. Usted es un subversivo que está pidiendo lo imposible. La mayor parte de la gente pide otra cosa. ¿Y cómo le demuestra uno eso, ¿no es cierto?, al alcalde? ¿Cómo le demuestra eso al diputado, ¿no?, al administrador provincial? Aquí hay consultas de todo. Se ha consultado a los pueblos originarios si están de acuerdo con destruir los glaciares. Y las consultas han dicho que sí, que están de acuerdo. Y no es difícil, porque resulta que la plata que se va a ganar, ¿no?, con la minería Goldberry, que en Chile tenemos ese ejemplo, la plata que van a ganar es tan grande que compraron a la mitad de la comunidad. La compraron en billetes asquerosos, en sobre, no, con billetes. Y después se hizo una consulta. Y resulta que la comunidad, ¿no?, por un 55%, decidió que en realidad los glaciares no eran tan sagrados. Y es una consulta democrática. Y entonces alguien dice, yo no puedo estar de acuerdo con esa mayoría que rompe con nuestras tradiciones nacionales. Un momento. Usted no está de acuerdo con la mayoría. O sea que usted no está de acuerdo con la democracia. Nosotros estamos de acuerdo con la democracia. Hicimos la consulta. El resultado puede ser al revés. Compraron a la mitad, pero el 55% rechazó a la minera. Y entonces la consulta no aparece en los medios de comunicación. Hubo consulta. Muchas personas estuvieron a favor, no se dice cuántas. Personas estuvieron en contra. Pero como era difícil decidir, el asunto pasó a un comité. Y el comité decidió que en realidad el daño no era tan grande. ¿Hubo consulta democrática? Sí hubo. ¿Ustedes se dan cuenta? La manipulación de la participación. O no hay participación, o la participación es manipulada. Desde un punto de vista liberal, por supuesto que eso no es democracia. Es decir, la democracia liberal no cumple con los estándares del propio liberalismo. Eso es lo que estoy diciendo. Enseguida, la existencia de sistemas de elección no proporcionales. En Chile teníamos el binominal, acá se conserva algún tipo de proporcionalidad, ¿no? Pero cuando en Chile reclamábamos contra el binominal, ¿saben lo que nos decían? Este es el modelo de las grandes democracias del mundo. En Inglaterra hay sistema binominal, en Alemania hay sistema binominal, en Estados Unidos hay sistema binominal. Entonces yo decía, pero esto no es democrático. ¿Cómo usted dice que Inglaterra no es un país democrático? O sea que Francia no es un país democrático. Nosotros reclamábamos porque la dictadura dejó senadores designados. Entonces nos decían, pero en Italia hay senadores designados. Y consultábamos, y en Italia hay senadores designados. Pero usted me está diciendo que Italia no es una democracia. Entonces, lo que yo diría es, no es una democracia. No sé si saben lo que ocurre con la manipulación de los padrones electorales en Estados Unidos. En Estados Unidos, los distritos electorales se definen elección a elección. Cada 4 años los distritos electorales cambian según el cálculo de la elección anterior.
Y entonces, la falta de estabilidad de los distritos electorales es un principio abiertamente antidemocrático que caracteriza a la gran democracia del norte, donde el que sacó más votos puede perder las elecciones, donde las elecciones son indirectas, donde que todas las elecciones en Venezuela son directas. Sin embargo, como las elecciones, ¿no es cierto?, en Estados Unidos son indirectas, son más democráticas que las de Venezuela. Los cubanos no son democráticos, porque no hacen elecciones directas. Resulta que el sistema indirecto de los cubanos es más democrático que el de los norteamericanos. Porque resulta que en los estados norteamericanos la elección de los electores no tiene el mismo método. No en todos los estados los electores se eligen de la misma manera. Hay estados en que la mitad de los electores los eligen las autoridades, no por el voto directo. Entonces uno dice, bueno, pero eso en Cuba sería un escándalo. En Cuba no ocurre que los electores, ¿no es cierto?, que son elegidos, por la elección indirecta, se eligen electores y los electores eligen al primer ministro, al presidente. Sin embargo, todos los distritos electorales son estables y en todos los distritos electorales la elección es proporcional. Pero hay un partido único. Pero en Estados Unidos también hay un partido único. ¿Alguien duda de que en Estados Unidos haya un partido único? O sea, hay tal partido único que solo ese partido, que tiene dos versiones, tiene todos los representantes de la Cámara. No sé si saben, bueno, deben saberlo, en las elecciones norteamericanas siempre hay más de 10 candidatos. Hay 10 como mínimo. Y sin embargo, cuando ustedes miran el espectáculo, la farándula de las elecciones norteamericanas, nunca aparecen más de 2. Y se hacen debates presidenciales antes de la elección entre 2. No sé si saben que los electores norteamericanos no son proporcionales a la población. No en todos los estados. Hay estados en que son proporcionales a la población y hay estados en que son proporcionales al censo de 1920, al censo de 1850. La gran democracia americana. O en resumen, lo que pasa es que las democracias no cumplen con los estándares que los propios liberales le han atribuido a las democracias. Desde luego, cualquier liberal diría que la participación democrática se hace sustantiva a través de mecanismos plebiscitarios. Revisen las grandes democracias del mundo y se van a encontrar con que en la mayor parte de las grandes democracias no hay plebiscitos vinculantes a ningún nivel, salvo en excentricidades como Suiza. No sé si saben, los ciudadanos suizos son llamados a plebiscito por lo menos 10 veces en el año y deciden por plebiscito 50 cosas. La democracia suiza es una de las más participativas que hay, pero Suiza. Eso no existe en Italia, eso no existe en Inglaterra, eso no existe en Estados Unidos, ¿no? Noten que hubo un referéndum en Inglaterra para salirse de la Comunidad Europea, ¿no? Y todavía no se sale en el Brexit, y todavía no se salen. Incluso existía la posibilidad de que la Corte de los Lores rechazara el referéndum. No lo rechazó. Y entonces ahora lo que se está haciendo es una negociación para salirse del Brexit, para ejercer el Brexit sin ejercer el Brexit. Lo que va a ocurrir es que los tipos se van a salir de la zona euro sin salir de la zona euro. Se van a salir en el nombre. Y todos los efectos jurídicos que habían se van a mantener con otros nombres. Entonces dice, pero eso no es democrático. Por supuesto que no es democrático. ¿Por qué? Porque las democracias no son democracias. Desde luego, si uno pregunta en cuántos países, ¿no es cierto?, hay iniciativa popular de ley. En los países sudacas, ¿no? En Uruguay, en Ecuador, en la dictadura de Maduro, hay iniciativa popular de ley. En Cuba hay iniciativa popular de ley. Y no hay en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Italia. No sé si saben lo que es la iniciativa popular de ley. Un cierto porcentaje del padrón electoral puede juntar firmas para obligar al Parlamento a discutir una ley. Por ejemplo, se hizo una gran recolección de firmas en Uruguay para obligar al Parlamento a derogar la ley de amnistía. Y se juntaron firmas, eso obligó a un plebiscito, ¿no? Y la gente que juntó las firmas perdió el plebiscito. Y el Parlamento mantuvo la ley de amnistía. Pero noten que eso es un ejercicio democrático. Uno tiene que ser democrático incluso cuando pierde. Ese mecanismo no existe ni en Alemania, ni en Chile, ¿no es cierto? Imagino que no existe en Argentina, ¿no es cierto? No existen las grandes democracias del mundo. Noten que en la dictadura de Maduro hay revocatoria de mandato.
En ninguna gran democracia sabe lo que es la revocatoria de mandato. Un porcentaje de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que han elegido un representante, juntan firmas para sacar a ese representante en medio del mandato. Tendrían que ser vacantes. Pero bueno, si acá hubiera revocatoria de mandato, los diputados durarían la mitad del periodo, ¿no? En Chile ocurre que cuando un diputado pasa a ministro, deja una vacante en el Parlamento. Y la vacante se llena por el partido político que eligió a esa persona. Es decir, no hay elecciones complementarias, sino que los cargos de diputado se consideran propiedad del partido que los obtuvo. Y entonces hay senadores y diputados designados como en la época de Pinochet, designados por los partidos como reemplazantes, ¿no es cierto?, de los tipos que han pasado de parlamentario a ministro. Desde luego, no hay democracia sin transparencia real. Los representantes no deberían tener vida privada. ¿No? Todos los WhatsApp de los diputados deberían ser accesibles. ¿En qué país del mundo hay leyes de transparencia efectivas, reales? Acá también deben haber llegado los documentos, ¿no es cierto?, clasificados de la CIA sobre la dictadura. No sé si han visto eso. A Chile la CIA desclasifica 30 años después, 40 años después, cosas. Y nos llegan unos documentos, ¿no es cierto? No llegan, no los mandan, ¿no? Uno va y los pide y la embajada norteamericana, en un alarde de democracia, dice, mire, esto es lo que la CIA pensaba en tiempo de la dictadura. Y nos llegan unos papeles que están llenos de tachados. Han tachado todos los nombres, por ejemplo. Y entonces eso se llama acceso transparente a la información. Y los tipos tachan todo lo que no les conviene. Las leyes de transparencia en todo el mundo son un chiste. Un chiste que permite pasar por transparencia algo que no es. Para eso está Wikileaks. Bueno, Wikileaks está para decir lo que la CIA no puede decir directamente, sino que tiene que decir aparentemente a través de alguien que le robó a la CIA. No vamos a creer en Wikileaks. Un héroe de nuestro tiempo. No, esa cosa no existe. En tercer lugar, las democracias son radicalmente alteradas por retóricas progresistas de manipulación. Imagínense Bachelet, el movimiento, ¿no es cierto?, o Piñera, el movimiento del 2005. Los estudiantes tuvieron una sublevación en el 2005, después en el 2011, ¿no? Y entonces Bachelet decía, pero chiquillos, por Dios, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Vamos a sacar una nueva ley de educación. Se formó una comisión de 140 personas que representaba a todos los sectores involucrados. La comisión funcionó durante 3 meses y evacuó un informe que era una proposición de nueva ley, ¿no es cierto?, orgánica de educación superior. Y el informe no fue el proyecto del gobierno, sino que lo que se hizo fue cortar, recortar y agregar lo que una comisión, por supuesto de 3 personas y en privado, decidió que iba a ser el proyecto. Y entonces se llamó Nueva Ley Orgánica de Universidades a una ley que era prácticamente idéntica a la anterior. Después de un proceso participativo y de decir, chiquillos, yo estoy en la misma pelea que ustedes. Eso, ustedes pueden dar 100 ejemplos en Argentina. De cómo se promete, se obtiene algo que tiene un nombre y que en la letra chica dice todo lo contrario. Noten la práctica de incluir en leyes progresistas artículos reaccionarios. Por ejemplo, vamos a financiar la educación pública y entonces vamos a aumentar el presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario. Todos felices. Y hay un artículo que dice, sin embargo, parte de este presupuesto va a estar destinado a subvencionar empresarios privados que van a poder intervenir dentro de la universidad. Y eso es el último artículo, nadie lo leyó. Y de pronto dice, ¿y por qué hay empresarios privados acá en la universidad? No, pero es que la ley que acaban de aprobar, pues, haciendo caso de lo que ustedes pidieron, no tenía ese artículo. ¿Y quién metió ese artículo? Nosotros lo metimos. Bueno, pero esto es democrático, esto se aprobó en el Parlamento, ustedes eligieron un representante. Es la práctica habitual, incluir en leyes que tienen un carácter, artículos que tienen el carácter exactamente contrario, ¿no? Esto tiene que ver con una técnica legislativa que se ha transformado en una epidemia. Los representantes legislan de manera intencionalmente vaga
y las leyes se especifican en los ministerios. Y entonces, acá el sistema jurídico es igual que en Chile. ¿No? Se formula una ley, pero después hay que formular un reglamento para llevar a cabo la ley. Bueno, resulta que la ley es vaga y el reglamento precisa todo lo que es esencial. Noten que eso significa en la práctica una dictadura del Ejecutivo sobre el Legislativo. ¿Por qué? Porque los sustantivos de la ley se deciden en el Ejecutivo, por vía de decreto, no por vía de discusión parlamentaria. ¿Se dan cuenta? Es una epidemia en toda América Latina. Por otro lado, está el problema de las instituciones contramayoritarias. Se llaman instituciones contramayoritarias instituciones que son capaces de revertir decisiones democráticas o que están fuera del control democrático. En Chile, el Banco Central no puede ser fiscalizado por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, yo entiendo que en toda América Latina es igual, tiene una cosa que se llama poder fiscalizador. El poder fiscalizador es que cualquier diputado va a cualquier institución estatal, ¿no es cierto?, y pide cuentas. Y las instituciones estatales, las universidades del Estado, los hospitales, qué sé yo, los ministerios, están obligados a informar. Todas las instituciones estatales de Chile, salvo dos. La Fuerza Armada, adivinen por qué, y el Banco Central. La Fuerza Armada es un enclave autoritario, lamentable. El problema del Banco Central es un problema técnico, no un problema político. Y a uno le dicen, no, con espanto, ¿no? Hasta los matinales, más faranduleros de la televisión, con espanto. ¿Usted quiere politizar la política económica de este país? Y uno dice, sí quiero. Eso es totalitarismo, eso no es democracia. Y noten que el ente rector en la Comunidad Europea, que es el Banco Central Europeo, no es fiscalizable por el Parlamento Europeo. No estamos hablando de la Constitución de Pinochet, estamos hablando de la Constitución de los países más democráticos del planeta. Los bancos centrales no son fiscalizables por los representantes elegidos. No se componen de representantes elegidos, sino de representantes designados por las autoridades que se supone que son elegidas de manera transparente. No sé si acá existe un tribunal constitucional. La Corte Suprema puede actuar como tribunal constitucional. En Chile hay una institución que se llama Tribunal Constitucional que tiene el poder de examinar la constitucionalidad de las leyes. Acá es la Corte Suprema. En muchos países esa función es la Corte Suprema. Fíjense lo que ocurre. Se exige una ley, ¿no es cierto?, de tal tipo. A alguien se le ocurre que no, eso es inconstitucional. Presenta un recurso de inconstitucionalidad y resulta que, en este caso la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional de Chile, puede revertir la ley soberana y democráticamente acordada por los representantes. Eso es lo que se llama. Claro, cualquier juez puede ser eso. Imagínense. Llegan las cámaras de apelaciones. Y entonces pregúntenle a John Locke, pregúntenle a Stuart Mill, pregúntenle a Hayek si eso, desde el punto de vista liberal, es una democracia. ¿Se dan cuenta? No le pregunten a Marx, que es un totalitario. Pregúntenle a los liberales si eso es un mecanismo democrático. Y van a encontrar que la existencia de instituciones, pero hay otras instituciones contramayoritarias. Actualmente, el Fondo Monetario Internacional puede objetar leyes nacionales. La Organización Mundial de Comercio puede objetar leyes nacionales. Y los parlamentos están obligados a alterar leyes que han aprobado democráticamente por dictámenes de la Organización Mundial de Comercio. Eso es lo que establecen los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio lo que establecen es la soberanía de organismos internacionales superpuesta, impuesta a la soberanía de los países. Chile es la vanguardia del tratado de libre comercio. Nuestro gran orgullo es que Chile pertenece al NAFTA. A Canadá, México, Estados Unidos y Chile. Porque la joyita del modelo hay que cuidarla y hay que prestigiarla. Se negoció, teníamos la gran esperanza, porque esto va a subir, ¿no es cierto?, el prestigio de la economía chilena. Se negoció el NAFTA. Hubo una larga negociación, los norteamericanos no querían un país piñofa, ¿no? Es una cosa sudada, ¿no? México se justifica, pero Chile, hubo resistencia. Se demoró y lo logramos. Participamos en el NAFTA. Lagos estaba a punto de terminar su periodo
Estaba muy apurado para firmar el tratado, ¿no es cierto?, del NAFTA en su periodo, pero no se firmaba. Y no se firmaba y se demoraba, pero voy a terminar el periodo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tratado tiene 5 hojas, ¿no? En cambio, los protocolos asociados al tratado son más de 4.000 páginas. Y los canallas habían negociado todo en inglés. Y es de mal gusto firmar el tratado en un solo idioma. Había que traducirlo al castellano. Y se demoraba la firma porque no terminaban de traducir las 4.000 páginas. En las 4.000 páginas están todos los impedimentos, ¿no?, para el libre comercio chileno, que se supone que fueron derogados en las 5 primeras páginas. Y entonces nuestros salmones, ¿no es cierto?, no pagan impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie compra salmones chilenos en Estados Unidos. En cambio, los salmones norteamericanos sí pagan impuestos en Chile. Lo dije al revés, ¿no? Nuestros salmones pagan impuestos allá, pero los salmones de ellos no pagan impuestos acá. ¿Saben por qué? Porque los de ellos tienen mayor calidad. Y los negociantes chilenos, representantes aparentemente democráticos de la soberanía nacional, firmaron eso. Y cuando eso se lo dijeron a Lago dijo, no, eso no puede decir el tratado. Y mostró el tratado, que tiene 5 páginas. Y todo el mundo sabe que el verdadero tratado son las otras 4.000 páginas. Eso es una institución contramayoritaria. Bueno, acá se evitó que se firmara el ALCA, por ejemplo. Claro, ojo con los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio todos tienen letra chica. Vamos a hacer un tratado de libre comercio, ¿no es cierto?, para abrir el comercio a Bélgica, pero una de las cláusulas, ¿no?, es que ustedes no pueden tener software libre. Eso es lo que estaba... ¿En cuál tratado se trató de meter eso del software libre? Hay un tratado famoso que se iba a firmar, dependía de la Organización Mundial de Comercio, y liberalizaba un montón de cosas, qué sé yo, pero justo había un tema, ¿no? Ustedes no pueden tener software libre en el aparato del Estado. Tienen que comprarle software a Microsoft. No decía la marca, pero no se puede tener software libre. Adivina dónde voy a ir a comprar el software. ¿Sí? Brasil se negó a firmar el tratado, porque resulta que el Estado brasileño en algún momento decidió, como política de Estado, no tener su software basado en Microsoft. ¿Sí? Lo sufrieron porque tuvieron que firmarlo en otro tratado indirectamente. ¿Sí? Los tratados de libre comercio son instituciones contramayoritarias porque son negociadas por burócratas que no han sido elegidos de manera democrática, y son burócratas que operan directamente en contra del interés nacional, desvergonzadamente en contra del interés nacional. Un diputado PPD, populista, qué sé yo, que se llama Girardi en Chile, hay un problema con los videojuegos. Los niños están enajenados con los videojuegos. Y entonces propuso una moción parlamentaria, que los videojuegos tengan edad, como las películas, mayores de 18 años. No recomendado para menores de 13, que traigan la marca, ¿no? El proyecto contó con la unánime aprobación de todos los representantes, y entonces se va a votar el proyecto. Hay una cosa que se llama Dirección Económica del Ministerio de Hacienda, y la Dirección Económica del Ministerio de Hacienda lo que hace es vigilar que en las leyes chilenas no se pasen a llevar los tratados de libre comercio. Y entonces la presidenta de la República, el diputado ejemplar, vamos a ponerle una marca a los videojuegos para que los niños no caigan en engaño. Y de pronto, de la Dirección Económica de la Cancillería, ¿no es cierto?, llegó la orden. No pueden hacer eso. Chile se comprometió a no ponerle edad a los videojuegos. ¿Y cuándo hicimos eso? Mire, en este tratado, que ustedes aprobaron en el Parlamento por unanimidad hace 15 años. ¿Por qué? Porque en el Parlamento solo se leen las 5 páginas. Nadie lee las 4.000 páginas. Nadie lee y nadie quiere leerlas. No se pueden renunciar a los tratados. Noten, por lo tanto, que uno, frente a esa administración, la reivindicación que puede plantear es: lo que pasa es que esta democracia no es democrática. No estamos en contra de la democracia. Lo que pasa es que esta democracia no es democrática. No alcanza los estándares que los liberales han establecido para la democracia. No una argumentación marxista, una argumentación liberal. Porque resulta que en América Latina ser liberal resulta subversivo frente a la dictadura burocrática.
Ser liberal significa, voy a decirlo al revés ahora, ¿no? Fomentar políticas de democracia radical. La necesidad de políticas de democracia radical deriva, en mi concepto, no es necesario que sea así, pueden tener otro origen, pero en mi concepto deriva de un análisis de clase. No sé si entienden, porque he hecho un entronque doctrinario. La burocracia es una clase. Esa clase no gobierna administrando la democracia. Por lo tanto, las políticas de democracia radical son políticas directamente antiburocráticas. Si ustedes quieren atentar contra el capital, pónganle problemas a la propiedad privada de los medios de producción. Si ustedes quieren atentar contra la burocracia, objeten el carácter democrático de la democracia. Democracia en el país, democracia en la región, en el barrio, compañeras, y en la casa. En la casa. Una periodista en la época de Pinochet, un cartel famoso, ¿no? Democracia en el país y en el hogar. Las relaciones democráticas también tienen que ver con uno puede criticar desde ese punto de vista el patriarcado. ¿Qué significa democracia radical? Significa plebiscitos vinculantes, a todo nivel. Significa plebiscitos discutidos. Oye, te pueden tirar un plebiscito de una semana a otra, ¿no es cierto? Sin discusión, no, plebiscitos discutidos. Significa plebiscitos con alternativas. Pinochet hizo un plebiscito el 78 para apoyar a Pinochet. Y el plebiscito consistía en un voto que decía apoyo al presidente Pinochet, ¿no es cierto?, en nombre de la patria chilena. Sí, y había una bandera chilena. No lo apoyo, y había una bandera negra. Entonces, uno era sí o no, y otro, la formulación es una estafa, ¿no? Bueno, Pinochet ganó ese plebiscito, por supuesto, ¿no? Plebiscitos con alternativas reales. Es decir, no basta con plebiscito, hay que democratizar el plebiscito mismo. Y noten que eso es una discusión, en términos jurídicos, procedimental. Las discusiones procedimentales han adquirido un carácter político. No solo queremos procedimientos, queremos que los procedimientos sean auténticamente democráticos. Que haya materias obligatorias de plebiscito. Si usted quiere tocar los glaciares, tiene que haber plebiscito. Si usted quiere, ¿no es cierto?, revertir las normas sobre el aborto, tiene que haber plebiscito. Si usted quiere volver a vincular la Iglesia con el Estado, tiene que haber plebiscito. Materias obligatorias de plebiscito, ¿no? Enseguida, estos son estándares liberales, insisto en eso, ¿no? Iniciativa popular de ley, revocatorias de mandato. Enseguida, radical descentralización del gasto estatal y aprobación local del gasto estatal plebiscitaria. Voy a decirlo más directamente. Los presupuestos municipales deberían ser plebiscitados en un 100%. Eso es lo que se llama presupuestos participativos. Sao Paulo fue la primera comuna, ¿no es cierto?, que organizó una fórmula de presupuesto participativo. ¿Cuál es el problema? El problema es que se plebiscita el 20% del presupuesto. Acá también. Claro, acá hay que ver también eso que se plebiscita, porque por ejemplo es muy fantasma en el sentido que si vivís en el centro te dan a elegir, por ejemplo, según tu distrito, tener, no sé, clases de teatro, qué sé yo, y si vivís en algún barrio te dan a elegir entre tener luces y cloacas, por ejemplo. No, por supuesto. Entonces, ese es una cuestión. ahí está el punto, nuestra discusión. En Rosario lo que se vota es lo que no se va a hacer, de aquello que vamos a carecer. No, precisamente. Entonces, nuestra discusión sobre la radicalización de la democracia es una discusión de procedimiento. Plebiscitos convocados de esa manera no son democráticos. No. Entonces lo que hay que hacer es democratizar el propio mecanismo que presume ser un mecanismo democrático, ¿no? Son cuestiones perfectamente definidas. Se trata de plebiscitar el 100% del presupuesto municipal año a año. El 100%, empezando por el salario del alcalde. De lo que se trata es de políticas de transparencia radical. De transparencia radical. Obligación de los representantes de dar cuenta de toda su gestión a los representados, obligación de una transparencia que sea certificable, reclamable jurídicamente. Uno puede ir a los tribunales a decir, este diputado oculta información, ¿no?
perseguible penalmente. Transparencia perseguible penalmente. Es decir, ¿no? Si usted ocultó información y lo hemos reclamado a los tribunales, usted puede ir preso. Eso es transparencia radical. O en resumen, mi opinión es que hay una manera doctrinariamente marxista de plantear una política antiburocrática y que esa política antiburocrática coincide con políticas de democracia radical. Esto tiene una consecuencia desafortunada, compañeras, compañeros y compañeres, ¿no? La consecuencia desafortunada es que los partidos marxistas también tienen que practicar políticas, ¿no?, de democracia radical. Estamos dispuestos a publicar todas las sesiones de nuestros comités centrales. Estamos dispuestos a publicar toda nuestra gestión financiera. Estamos dispuestos a publicar lo que hemos hecho con los fondos que recibimos del Estado. Estamos dispuestos a tener revocatorias de mandato al interior del partido. Estamos dispuestos a hacer plebiscitos vinculantes al interior de nuestras organizaciones. No, compañero, la democracia es un prejuicio burgués. Ustedes se dan cuenta el tema. Y entonces, claro, hay personas preocupadas de los resabios del estalinismo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer contra el estalinismo? Transparencia radical, plebiscitos vinculantes. Tengo una compañera, en Chile se publicó una ley de partidos políticos que obliga a los partidos a hacer su reglamento interno conforme a la ley. Una compañera comunista que le tocó la tarea, es abogada, de adecuar el estatuto del Partido Comunista a la ley. Y la ley dice que el presidente del partido tiene que ser elegido de manera universal y directa, por voto individual, secreto e informado. Cosa que los comunistas no han hecho jamás, ¿no?, en 100 años. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y yo le digo, y tú vas porque si no el partido no puede ser un partido legal. Vas a poner en el reglamento, en el estatuto del partido, la elección, ¿no es cierto?, individual, universal, secreta e informada del presidente del partido. No, la elección va a ser indirecta. ¿Cómo va a ser indirecta? Sí, porque hemos encontrado una fórmula que en la ley permite que las elecciones indirectas pasen por elecciones universales, porque después de todo son universales, lo que pasa es que uno elige electores. Es decir, las elecciones van a seguir siendo iguales. Y yo le decía, pero compañera, eso no es democrático. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, es que los estándares de la democracia burguesa que son exigibles para el Estado no tienen por qué ser exigibles para el partido. Por eso no nos creen. No sé si te entiendo. Por eso no nos creen. Somos capaces de hacer orgánicas radicalmente democráticas, porque eso es lo que le estamos pidiendo al Estado por un interés de clase. ¿Y cómo estamos por casa? Somos capaces de ejercer esos niveles de democracia radical, ¿no?, con la esposa, con la compañera, ¿no?, con la amante, con los hijos y con las hijas. Porque eso es una política. Es una política a que los marxistas llaman subjetivismo pequeño burgués. Pero en eso consiste la reivindicación contra el patriarcado del feminismo en todo el mundo. Entonces los marxistas van a decir, bueno, pero es que como esa cuestión de la vida privada, por supuesto, si usted le pega a su señora, lo vamos a expulsar del partido. Lo que estamos pidiendo no es que no le pegue a la señora. Lo que estamos pidiendo es que haya una relación democrática, horizontal, de sujeto a sujeto con la compañera. Eso es lo que yo quería decir. Ustedes. Terminar los marxistas hablando de democracia será un mal signo, un signo de la oscuridad de los tiempos. A mí me hace particularmente ruido el tema de la democracia, más que nada, en realidad, no es que me haga de ruido la democracia, sino que me hace ruido el tema de democratizar la democracia en vistas a que ha sido un discurso remanido y masticado por cuanto democratólogo ha habido transitado por la Universidad Argentina, chilena, brasilera y... Empezando por Chantal Mouffe. Sí, no sé si empezaría por ella, empezaría por Garretón, O'Donnell, todos esos que han, desde el 83 para acá, han desarrollado una... como parte de la tercera vía, digamos.
han desarrollado una politología que por último ha sido la vía por la cual, digamos, se han extendido prácticas de la dictadura en momentos de la... Entonces, frente a eso, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿La democracia es burguesa o le cobramos la palabra? ¿Qué es lo más prudente, digamos? Es decir, nos han engañado sistemáticamente con la idea de profundización de la democracia. Por lo tanto, no vamos a profundizar, la democracia es un engaño. ¿Es prudente? No vamos a caer una vez más en la manipulación. ¿No sería hora de salir más bien de una manera ingeniosa y no meramente reactiva? Por último, es el argumento de la transparencia radical. Acá en Argentina se ha usado, y me parece que no es novedad de los argentinos, para apuntar a determinadas políticas, digamos, que han sido progresivas, a determinados políticos que han tenido carácter populista y digamos, se ha utilizado la idea de la transparencia y de la corrupción para poner ese mote sobre el nombre político y de esa manera desacreditar toda una serie de avances que se habían logrado. ¿Estamos dispuestos a tener una práctica política tal que esas impugnaciones no sean posibles? Porque, a ver, nos sorprendieron. Nos sorprendieron. Me robé 100 pesos hace 20 años y me declararon corrupto y me crucificaron en los medios de comunicación. ¿Estamos dispuestos a generar una generación de políticos con los que no se pueda hacer eso? No, pero la cuestión es esta: el juicio no lo llevan los medios de comunicación, o no lo debieran llevar los medios de comunicación, y en toda esta propuesta no hay, por ahí se me pasó en la idea general, algo que modifique el aparato jurídico en sí. Ahora, lo que sostengo es que las políticas de democracia radical deberían ser certificables, reclamables, ¿no? Y perseguibles. Es decir, ¿no? Cualquier ciudadano puede impugnar por la vía de la transparencia a alguien, ser sometido a juicio y ser declarado inocente o culpable. Eso es política de transparencia. No hay una oficina de transparencia que aleatoriamente elige diputados para ver si se robaron la plata o no. Es lo que se propuso en Chile. ¿Sí? Y acá que se habla de transparencia, en realidad se blanquea la plata que no es transparente, como hace mal. Que la democracia se haya usado como excusa para engañarnos significa que no deberíamos caer más en ese engaño. ¿Hay alguna manera un poco más ingeniosa de responder a ese desafío? Porque ¿qué significaría no vamos a caer más en ese engaño? Significaría ponernos en el lugar en que ellos quieren ponernos. Ustedes no son democráticos. Que es un lugar bastante conveniente para los marxistas, que han tenido una actitud ambigua respecto de la democracia a lo largo del siglo XX. Cuando hay posibilidades democráticas, los marxistas arman frentes populares. Cuando las posibilidades democráticas se cierran, ¿no es cierto?, entonces van por la vía armada. Está bien, yo he reivindicado el derecho a la violencia revolucionaria como violencia de masas, como práctica democrática, la violencia de masas, como práctica democrática, como extremo, ¿no es cierto?, legítimo de la práctica democrática. Pero vendría a ser como una especie de control popular democrático de la misma herramienta del Estado de Derecho. De todo. Porque pienso... De todo. Del Estado de Derecho, de la gestión cotidiana, de la gestión interna de los partidos. ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial. También. Sí, por supuesto. Por supuesto. Jueces se pueden robar la plata. Los funcionarios públicos no deberían tener vida privada. Los teléfonos de los funcionarios públicos deberían poder ser intervenidos a petición de un simple ciudadano. Ustedes saben que en Estados Unidos hay unas leyes de transparencia que exigen que los diputados no se hagan susceptibles al lobby. Y entonces tienen que declarar todos los encuentros que tienen, todas las entrevistas. ¿Sí? Bueno, en Chile se hizo lo mismo. Los diputados tienen que declarar todos los encuentros que tienen. Y entonces los encuentros donde hay lobistas no son oficiales. No son oficiales. Se encuentran en un cumpleaños. Entonces en un cumpleaños, empieza,
hace el negocio, y eso no hay obligación legal de declararlo, ¿no es cierto?, como entrevista con alguien que tiene que ver presión de un grupo de interés. En cambio, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos uno no se puede juntar bajo ninguna circunstancia con alguien que implique, ¿no es cierto?, un conflicto de interés en una ley que se está discutiendo. Y noten que Estados Unidos es un país totalitario. Y sin embargo, en ese punto tienen un estándar democrático un poquito mejor, ¿no es cierto?, que lo que tenemos por acá. ¿Cómo coexiste esa idea de una transparencia radical con lo que antes decía usted con respecto a la minera y a lo que cómo se ocultaba o no el plebiscito sobre si Por daba eso, o no? entonces, discutamos sobre los procedimientos. ¿Bajo qué condiciones? Sí, pero yo lo que voy no a los procedimientos, sino a el hecho de que la verdad después, en una sociedad mayoritaria como hay, o de personas como es la actual en cualquiera de estos países, manejada, la verdad es manejada también por los medios de comunicación que hacen eso y que dicen... Por eso que he puesto los monopolios de los medios de comunicación como uno de los principales mecanismos antidemocráticos. Acá tiene que haber una ley de medios que asegure que el Estado financie medios de comunicación equivalentes en volumen, en alcance, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación privados. Y que encargue esos medios de comunicación a la sociedad civil. Que las universidades tengan canales de televisión, que los municipios tengan canales de televisión, etc. Ya está esa ley. Sí, acá la han derogado así como si fuese menos que papel higiénico usado. Acá estamos de la Había una ley Bueno, pero se hizo, la cancha y dijeron, y al mismo tiempo se hizo en uno de esos gobiernos a los cuales usted llama populista, reformista, que está implícitamente bajo el dominio titiritero del capital. No, por supuesto. Pero, Sí. sin embargo, hay reformas que están tendiendo a algo que es mucho más profundo. Por ahí están discutiendo cosas por ahí más neurálgicas, que es justamente esto que estamos discutiendo ahora. Y se está valorando y ideología, bueno, Y lo borraron. y lo borraron. ¿Cuál es nuestra actitud? Pero- No puede ser. A ver, pero entonces, lo borraron. ¿Y cuál es nuestra actitud? Bueno, después de todo, la democracia y la transparencia, ¿no es cierto?, son ideales, burgueses. Claro, Pero no hubo masivas movilizaciones, de hecho acá en Rosario hubo concentraciones bastante. Sí, pero se diluyó. Pero Se bueno, diluyó. se diluyó, no voy a decir que eso no lo Él quiere... Sí, porque o sea, absolutiza, digamos, dos alternativas. O la transparencia es radical, o el problema de la democracia es una cuestión burguesa. Digamos, hay varias alternativas. Hay varias alternativas. Pero justamente Por ejemplo, No, ahora acá no me la poner. Está bien, pero debe haber alguna ligazón entre la desigualdad política entre una persona que decide, ¿no?, y otra que no lo hace. Debe haber alguna ligazón con la desigualdad económica. En una sociedad de clase donde las relaciones de producción son distintas, digamos, y no son equitativas. Por supuesto. Por lo cual, digamos, la representación política, la posibilidad de incidir, necesariamente es inequitativa. Es inequitativo. Estamos de acuerdo. Digamos, lo primero que tenemos que hacer, por lo menos yo que me considero marxista, es una crítica a ese fundamento de la democracia burguesa. Desde luego eso es lo primero que hemos hecho. Eso es lo primero que hemos hecho. Yo no digo que no lo haga, digo, no sabría cómo hacer, pero digamos, el punto una y es otra vez, siguiente. por ejemplo, el soberano. Para decirlo en términos doctrinarios, desde luego que no va a haber democracia real hasta que estemos en el comunismo. Claro, Por supuesto. pero hoy, Porque solamente va a haber democracia real cuando emparejemos la cancha, ¿no es cierto?, y la lucha de clases no aparezca como un factor que distorsiona cualquier intento democrático. no, Desde pero luego. incluso transparencia radical. ¿Qué ejercicio de la transparencia radical pueden hacer personas que en este momento están acá abajo pasando, comiendo de la basura? Muy bien, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es aplacemos la tarea democrática hasta que estemos en el comunismo. No creer que de alguna manera podemos gobernar, digamos, hasta que no suceda eso, por lo menos. Tendrán que acabar Porque, con la ojo, apatía. porque yo estoy introduciendo aquí varias problemáticas superpuestas. Hay que pronunciarse acá sobre la democracia en la familia, en el partido, en la comuna, en la nación. Problemáticas superpuestas de orden distinto. Miren, compañeros, voy a presumir que son todos compañeros. Yo habitualmente digo compañeros o no, porque no todos tienen que ser compañeros.
pero voy a presumir que son vagamente marxistas. Sí, no me estoy equivocando mucho. El problema es que estoy removiendo una costra histórica del marxismo. Estoy removiendo dos costras históricas. Una, nuestra actitud frente a los burócratas, en el Estado, en el partido, en la casa. Y otra, nuestra actitud frente a la democracia, que estoy planteando como reverso de la legitimación burocrática. Porque noten que la pelea por la democracia es una pelea política, no una pelea en el ámbito propiamente estructural, ¿no? La pelea en el ámbito propiamente estructural es por la propiedad, ¿no? Aquí el problema, los burócratas no explotan, los burócratas usufructúan de unos agentes sociales que son los explotadores. De tal manera que aquí la burocracia no sería posible si no hubiera una ligazón con la extracción de plusvalía. Y yo puedo decir, en términos históricos, usted no va a terminar con la lucha de clase, no simplemente democratizando el gobierno. Aquí se termina con la lucha de clase cuando se acabe, ¿no?, los mecanismos de explotación directa, ¿no?, esta extracción de valor de los trabajadores. El punto es que actualmente, como hay un bloque de clases, una cosa no se puede hacer sin la otra. ¿Me entiendes? O peor aún, podríamos erradicar completamente la propiedad privada de los medios de producción y quedar en el mundo feliz de Huxley. No sé si se dan cuenta. De hecho, se trató de hacer eso bajo una fórmula, ¿no es cierto?, que debería ser una maldición para todo marxista, la fórmula de la propiedad social. Y en la Unión Soviética se decía, los trabajadores decían, miren, la propiedad social es una propiedad de todos que no es de nadie. Y como esa propiedad de todos no es de nadie, entonces los burócratas usufructúan. Y entonces, ojo en la propiedad privada, porque la propiedad privada es un principio de que hace bien, que vehiculiza la extracción de plusvalía, pero no es el único principio. Y uno podría hacer un análisis, bueno, a mí no me gusta criticar a la Unión Soviética porque creo que esa cuestión pasó a la historia hace 40 años, ¿no? Pero uno podría hacer un análisis y decir, a ver, ¿y dónde iba la plusvalía generada por los trabajadores soviéticos? ¿O no había plusvalía ahí? No, es que si no hay relaciones capitalistas no hay plusvalía. Pero había valor. ¿Y cómo se distribuía el valor? Y resulta que los burócratas tenían dachas en el Mar Negro, ¿no es cierto? Y los obreros veraneaban en el techo de su casa. Y entonces, no, a decir que no había una distribución inequitativa empíricamente del valor. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama explotación. Bueno, pero eso era los burócratas soviéticos. Lo que estoy diciendo es que en la deriva burocrática del capitalismo es perfectamente imaginable que los burócratas terminen con el capitalismo. Porque los burócratas dependen del capitalismo, pero pueden progresivamente independizarse y tienen una excusa perfecta, ¿no? La crisis global climática. ¿Desde cuándo Al Gore defiende el planeta? Noten que la defensa que él hace es directamente anticapitalista. El tipo argumenta contra la industria del petróleo. ¿Y desde cuándo que los norteamericanos son anticapitalistas? Porque ahí se mueve otro interés de clase. Aquí lo que hay que entender es que no solo el capital es el enemigo, el Estado también es el enemigo. ¿Por qué? Porque los burócratas estatales tienen intereses propios, no solo tienen intereses vicarios de defender al capital, tienen intereses propios. Ahora, pero y en circunstancias como las nuestras, digo, por ejemplo en Argentina o en el resto de Latinoamérica, donde el Estado ha sido una de las formas que le ha puesto freno o ha transformado algunas de las situaciones que dejó catastrófica el neoliberalismo de los 90, digamos, ahí hay un problema, porque también es atender, y esto era lo que le quería preguntar, dentro del marxismo que usted propone como posible y no como verdadero, ¿no? En ese horizonte, ¿qué pasa con los movimientos populares de Latinoamérica, digamos? ¿Cuál es la relación entre uno y otro que tienen como factor principal el Estado? No, eso no es característico de América Latina, ¿no? Los estados europeos son mucho mayores que los estados latinoamericanos. No, perfecto, pero digo, el proceso de... El punto es acostumbrarse a una triangulación. Acá, a una triangulación. Resulta que hay iniciativas burocráticas que favorecen al proletariado. Por ejemplo, ponerle controles ecológicos al capital. Y hay reivindicaciones capitalistas que favorecen al proletariado, por ejemplo, exigirle transparencia al aparato del Estado. Y entonces hay que acostumbrarse a esa triangulación. Porque hay veces en que el movimiento popular
puede hacer alianza para este lado y hay veces que puede hacer alianza para el otro lado si tiene suficientemente claro un proyecto en el cual de lo que se trata es de derrocar al bloque dominante en su conjunto, pero teniendo en cuenta que el propio bloque dominante tiene contradicciones entre sí. Al Gore está haciendo una argumentación ejemplarmente anticapitalista, pro-burocrática. Porque si ustedes miran el discurso, aquí, los irresponsables son los empresarios. Los técnicos podemos salvar el planeta. ¿Por qué? Porque los técnicos tenemos el saber, ellos solo tienen ambición. Bueno, Marx, comillas, toda nueva clase dominante presenta sus propios intereses como si fueran los intereses de toda la humanidad, cierre comillas, es palabra de Marx. Y eso es lo que pasa con la burocracia, porque los burócratas no dicen, estoy tratando de salvar el medio ambiente para que los burócratas usufructuemos. No, estoy tratando de salvarlos a todos ustedes, porque ustedes mismos no pueden salvarse. ¿Cómo saben ustedes cómo son los equilibrios ecológicos? Eso lo sabemos los que tenemos el saber. Y hay una comisión que se va a encargar, ¿se entiende? Y eso puede ser con otras fórmulas, de manera más vivible, igualmente opresiva, el mundo feliz de Huxley. ¿Se dan cuenta? Yo, un comentario con respecto al tema de las demandas democráticas. A mí encuentro una similitud y otra vez encuentro que creo que es la discrepancia. Si uno presta atención al bagaje del trotskismo, incluso se focaliza sobre todo en las demandas democrático-burguesas, es decir, en exigir el cumplimiento de las demandas democrático-burguesas en el programa de transición, ahí claramente Trotsky, y bueno, toda la corriente trotskista, sostiene justamente cómo pujar al máximo la demanda democrático-burguesa y cómo justamente intentar al máximo el pedido de lo casi lo irrealizable. ¿A qué punto voy? Que hay una parte de similitud en algunas cosas de lo que vos planteás. Digo, en la práctica real y concreta. Los diputados del Frente de Izquierda cobran como un docente aquí, en Argentina, y todo el resto de la plata la donan a luchas obreras, a fondos de lucha, etcétera, etcétera. Digo, y acá es donde entra la discrepancia o la contraposición, para ponerlo en otro término. El tema es justamente qué eje articulador, en sentido estratégico, guía esa práctica política. Porque si no, lo que veo es, tanto de la red de articulaciones o de forma disgregada en la ciudadanía, volviendo a lo que planteaba el compañero, de bueno, que un tipo que está en la calle juntando basura, ¿qué ejercicio puede hacer democracia radical? Y digo, en este sentido, digo, el eje articulador en el sentido estratégico de la lucha por el Estado y contra el Estado, en sentido burocrático, etcétera, etcétera, es lo que tiene que ser el eje articulador, porque si no me parece que se disgrega y no hay estrategia. Ya, yo estoy para vencer en un punto anterior, en tu planteamiento. La idea de que hay reivindicaciones democrático-burguesas supone que entre el capitalismo y el comunismo hay reivindicaciones democrático-burguesas. Pero ahí falta un factor. Falta el factor que justamente estoy proponiendo, de que no estamos en una sociedad puramente capitalista. Y entonces el significado de las reivindicaciones democráticas no es democrático-burgués, adquiere otro carácter. Y entonces las reivindicaciones democrático-burguesas forman parte de un horizonte bajo un supuesto de análisis de clase. Estoy haciendo otro análisis de clase en el cual las reivindicaciones democráticas forman parte nuclear del programa revolucionario. Porque aquí debemos entender por programa revolucionario un programa que atenta contra el bloque de las clases dominantes, que atenta contra los modos en que las clases dominantes usufructúan, ¿no es cierto?, del producto social. Y entonces contra el capitalismo tenemos toda una línea de argumentación sobre el eje capital-trabajo. El problema es esta otra forma. Entonces lo que estoy planteando es integrar a la práctica concreta, inmediata, del horizonte estratégico de los marxistas, una coordenada que hasta el momento no habíamos considerado. ¿Por qué? Porque teníamos esta cosa culpable, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, porque nuestros partidos no son sacrosantos, ¿no es cierto?, porque estamos acostumbrados a ser burócratas sindicales o burócratas académicos. Y entonces cuando alguien dice, a ver, ¿cómo estamos por casa? A ver, bueno, pero y yo también voy a tener que declarar el salario. Sí, compañero. Y entonces, por eso yo estoy promoviendo una costra en la cultura marxista. Una costra debido a la cual, entre otras cosas, no nos creen. ¿Se dan cuenta? En Podemos
Se hacen 3 plebiscitos semanales. Yo pertenezco, tengo que parar, porque hay cosas habituales, ¿no?, al movimiento autonomista del Frente Amplio en Chile. Tenemos unas discusiones orgánicas, el movimiento autonomista tiene 6 meses. Hizo un congreso al revés de los cristianos. Primero hizo el congreso y después inauguró el partido. No es que uno tiene un partido y hace un congreso. No, los tipos hicieron un congreso. Duró 1 año. Y después del congreso dijeron, ya, ahora se va a fundar el partido. Y el acto de fundación del partido es, ¿cómo le vamos a poner al partido? Entonces cuando se eligió el nombre, empezó el movimiento autonomista. Tenemos un congreso orgánico pendiente. Y entonces hay una pelea de si el partido se organiza de manera comunal o hay regionales. Comunal, regional, nacional. Y entonces sabemos lo que decimos, no debe haber nada entre las comunas y la dirección nacional. Porque de esa manera la dirección nacional tiene que mirar directamente, ¿no es cierto?, a lo que ocurre en la política concreta del partido, no hay ningún mediador, y además nosotros podemos mirar directamente a la dirección nacional sin estarnos preguntando, y bueno, ¿y en la provincia qué pasó? ¿En la región metropolitana qué pasó? No tiene que haber nada. Lo que tiene que haber es una dirección nacional, que la hemos elegido, ¿no?, y una asamblea de representantes comunales que funciona 3 veces al año. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hoy día permiten que los comunales se comuniquen directamente entre sí y directamente con la dirección nacional sin que haya mediaciones. Y para eso existe el WhatsApp, para eso existe Internet, ¿no?, para eso existe un buen sistema de autobuses, ¿no es cierto?, en Chile que permite, y eso es lo que vamos a hacer. Yo estoy proponiendo otra cosa. Estoy proponiendo que cuando en la dirección nacional haya discusiones en que no logran llegar a un acuerdo por más de 2/3, esa discusión se someta a plebiscito. ¿No dan cuenta el efecto de eso? Si la dirección nacional, para cualquier acuerdo, no alcanza 2/3 de 15, está obligada a llevar esa discusión a plebiscito. Vota todo el partido. Eso es técnicamente posible. Lo hemos hecho, tenemos un sistema por internet de plebiscitos y nos preguntan cada cierto tiempo esto, lo otro. ¿Sí? Eso es democracia radical. No, Pero- es la sensación que me da, en general, digamos, yo pienso que obviamente me parece que en la orientación moral de cualquier práctica política que se pretenda transformadora, ya no digamos revolucionaria, transformadora, tiene que estar la democracia como elemento. Pero ¿por qué moral? No entendí la palabra y la introducción de la palabra moral, como que la democracia fuera una obligación moral. Esto deriva de un análisis de clase. Ahora voy a eso. Yo creo que Acá para mí, la democracia es una manera el de sujeto- contrarrestar el poder de una clase explotadora. no sé, permiso. Creo que el sujeto que se pretende transformador en su práctica inevitablemente tiene que tener una perspectiva democratizadora en todas las instancias. ¿Por qué? Porque si no, no hay digamos, si no la transformación queda como mitad de camino, digamos. La transformación que uno plantea en términos revolucionarios es la transformación en la cual uno constituye al otro en su derecho de constituirse como sujeto. Pero de nuevo, Entonces, estás inevitablemente. planteando ese deber como un deber moral. ¿Cómo? Estás planteando ese deber. En un como primer un deber lugar, moral. porque el fondo, para mí, digamos, el fondo, y acá va mi crítica al planteo, digamos, porque para mí es una cuestión que si queda ahí es un planteo moral. Yo pienso que el esquema este de la burocracia, como esquema de dominación política, para mí no pone sobre la mesa la cuestión del devenir de las contradicciones económicas, digamos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un montón de burocracias que en determinadas circunstancias son funcionales a un sistema de acumulación y en determinados momentos no. Hoy por hoy, por ejemplo, hay una tendencia política de parte del macrismo, o sea, digamos, lo más neoliberal que podemos tener en Argentina, a limpiar las burocracias sindicales que son... Entonces, digamos, ¿cuál es por eso? Digo, yo creo que en el fondo, si uno no analiza ese devenir desde la perspectiva de clase, digamos, lo que uno queda es una cuestión prácticamente de un deseo formal de una democracia. Pero no, estamos en desacuerdo en 3 cosas. Uno, lo que he planteado No es un tenemos por qué análisis estar de de acuerdo, clase. Yo creo que lo plantea así. En segundo lugar, es un análisis de clase porque lo que he planteado, ¿no es cierto?, es que aquí hay un usufructo del producto social, no hay nada más material que eso. Pero no toda la burocracia. ¿No? Lo que he planteado es que la burocracia usufructúa de la extracción de plusvalía. Es un problema estructural.
Y no estamos de acuerdo en que la reivindicación democrática planteada como consecuencia de un análisis de clase sea un problema moral. ¿No? Por supuesto que hay una cuestión moral, pero no lo estoy planteando de manera moral. Lo que estoy diciendo es que la lucha contra un segmento, no sé, del bloque explotador pasa por quitar el mecanismo a través del cual ellos usufructúan de producto social. A ver, saquemos la cuenta, ¿qué parte de la economía argentina es, ¿no es cierto?, usufructuada por todas las instancias burocráticas? Y se van a dar cuenta que la economía burocrática es tanto o mayor que la economía del capital. Tiene esa... La cuenta que habría que sacar es si no es menos costoso, digamos, barrer con todo eso que tratar de democratizarlo. Mi impresión es que si lo tratáramos de democratizar, barreríamos con la mitad. ¿Puedo hacer un comentario? Me parece que desde el principio de la charla, las preguntas van enfocadas a alguna crítica del profesor, y el profesor está haciendo una propuesta. Si seguimos de esa manera, digamos, lo que tenemos que hacer es crear o proponer, porque no se trata de marcar al profesor en qué punto estamos en desacuerdo, sino se trata de que estás proponiendo algo orgánico y nosotros estamos tratando de criticar puntos o estamos en desacuerdo. Pero de esa manera no estamos proponiendo nada. Sí, no es un ejercicio que nos lleve el día de mañana a proponer algo positivo para desarrollar. Yo te agradezco tu intervención, es lo que trataba de decir cuando decía no entiendo la productividad de ¿Cuál es la propuesta? De algunas cuestiones críticas, no encuentro la... Sí, pero... ¿Cuál sería tu propuesta? No tengo en el sentido de esta. Por eso las preguntas son para profundizar a lo mejor. A lo mejor están en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero me parece que usted hace propuestas y nosotros estamos tratando de puntualizar, criticar algunos puntos y me parece que lo más productivo es poder señalar, perfecto, bueno, se podría llevar de esta manera, se podría hacer esto, profundizar por allá. Yo agradezco tu intervención, pero en primer lugar a mí me resulta muy útil la objeción, siempre. Pero es lo que he querido decir cuando digo, muy bien, y si no hacemos esta cosa democrática, ¿qué? Eso es lo que he estado repitiendo permanentemente. Si nos dicen, no, pero es que esas reivindicaciones democráticas pertenecen al horizonte, ¿no es cierto?, ideal ético burgués, ilustrado. Bueno, y si eso es así, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a oponer al poder burocrático? No, es que el poder burocrático no es sino un segmento al servicio del capital. ¿Se ha preguntado usted por la envergadura económica de ese poder burocrático? ¿Qué porcentaje de la economía argentina pasa, ¿no?, por el usufructo burocrático? ¿Qué porcentaje de la economía argentina es gasto estatal, por ejemplo? ¿Qué porcentaje de la economía argentina, no siendo gasto estatal, es gasto burocrático al interior de las propias empresas capitalistas? Y se van a dar cuenta que la economía directa del capital es depredada por el poder burocrático. Depredada. La magnitud del usufructo burocrático empíricamente depreda al capital. Y he dado ejemplos en los cuales los administradores del capital se arrancan con la plata y los capitalistas resultan, ¿no es cierto?, perjudicados. Es decir, insisto, estoy haciendo un análisis de clase. No estoy proponiendo la democracia como un mecanismo ideal que forma parte del horizonte ilustrado de la modernidad, ¿no es cierto? No. Estoy diciendo, ese horizonte no democrático de la modernidad, ahora, es una herramienta contra un segmento de la clase dominante. Eso es lo que estoy diciendo. Yo tengo una pregunta. Bien. También esto que usted dijo de la burocracia, yo no lo conocía, pero es una parte importante. También me parece que sería importante ver en qué medida la izquierda se acerca o se aleja al pueblo, porque después criticamos a la derecha, pero resulta que el discurso de la derecha sabe captar mejor ciertas cosas y después manipulando es mucho más, y la izquierda mientras se pelea entre sí. Entonces me parece que también, por ejemplo, en la filosofía podríamos intentar buscar
una demosofía, un intento de captar cuál es la sabiduría popular y en qué medida nos acercamos, nos alejamos al pueblo, porque si no, todo se limita a quién tiene razón, quién no la tiene. Mira, es muy interesante lo que tú dices, porque cuando uno se aproxima al asunto, mira, la democracia radical es una manera de confrontar a una clase, empiezan a aparecer una serie de preguntas incómodas. ¿Por qué no nos creen? ¿Por qué a la derecha le creen? Noten que los evangélicos pentecostales prometen el cielo y llenan estadios de fieles. Nosotros prometemos el comunismo y nadie nos cree. Entonces uno dice, bueno, pero eso es la enajenación, eso es el engaño, ¿no? Es decir, razonamos como si el conjunto del pueblo fuera una serie de idiotas. Y nosotros tenemos razón y ellos no se han dado cuenta y se han dejado manipular, se entregaron al consumo, le creyeron a los matinales de la televisión. Es decir, construimos nuestras perspectivas políticas a espaldas del movimiento popular, despreciando sistemáticamente al movimiento popular. Y resulta, ¿qué quieren que les diga? Hasta los bolivianos tienen Evo Morales. Digo hasta los bolivianos porque hemos despreciado históricamente los bolivianos. ¿Qué son los bolivianos? Y de pronto aparece Evo, aparecen los cocaleros, llegan al gobierno y resulta que todas las etnias, todas las comunidades tienen un grado de politicidad que se suponía que el bajo pueblo, que los ignorantes no podían alcanzar. Vayan a manipular con los medios de comunicación al pueblo boliviano y van a encontrar que se ha logrado un nivel de politicidad tal que ya es difícil, lo logrará, luego pasará, está bien. Pero tenemos un momento ahí de participación popular de los ignorantes, de los morochos, de los cabezas negras. O sea, que no es que un pueblo va por un lado y los políticos por el otro. Pero bueno, entonces fíjense en la reivindicación democrática, ¿no? El pueblo está compuesto por un conjunto de idiotas, ¿no es cierto?, que son susceptibles a la manipulación de derecha. Lo voy a plantear al revés. No seremos nosotros los idiotas. Acá la mayor parte de la gente no está entendiendo algo. Lo voy a plantear al revés. ¿No seremos nosotros los que no estamos entendiendo algo? No es la pregunta, ¿no?, por la verosimilitud democrática. Una pregunta es, mire, lo que la sabiduría de un pueblo contiene, ¿no?, debería ser tomado en cuenta. A lo mejor es una sabiduría enajenada, ahí lo vamos a ver. Pero no hemos escuchado al señor que sale con un televisor de 40 pulgadas de la gran tienda a costa de endeudamiento. No lo hemos escuchado. No hemos escuchado que lo que ese señor quiere es ser líder de su comunidad, es ser admirado por su esposa, es ser un padre ideal para sus hijos. No hemos escuchado eso. Simplemente le hemos puesto un rótulo consumista y manipulado por la derecha, entregado a la tarjeta de crédito. Aparte porque el consumo en sí no es malo. Bueno, pero me refiero a la actitud de la izquierda. Sí. Hemos razonado como si el pueblo, el conjunto del pueblo fuera un conjunto de idiotas y resulta que nosotros somos los que sabemos. Y bueno, entonces uno se acuerda de la legitimación burocrática. Resulta que nosotros como burócratas de la revolución tenemos una pretensión de saber. Y una pretensión de saber que autorizamos en la universidad. Pero si yo ya he leído a Zizek, y si he leído a Zizek, entonces no me vengan a decir que no entiendo nada. Y resulta que en la villa más elemental le va a decir, ¿y usted, compañero, dónde vive? Y lo mata. En el 2011, cuando fue el movimiento estudiantil, hubo cientos de tomas de colegio, y entonces los estudiantes de la Universidad Arcis, a la que yo pertenecía y que fue saqueada por los comunistas, tuvieron una iniciativa muy ingeniosa. Llevemos a los profesores universitarios a las tomas de los colegios secundarios para que hablen. Ocurrió un espectáculo lamentable. Los profesores universitarios no tenían nada que decirle a los estudiantes secundarios. Los intelectuales más finos de la izquierda chilena solo sabían hablar de Foucault, de Zizek, de Alain Badiou. Y cuando llegaban, ¿no es cierto?, a un segundo de humanidades, a un segundo medio de acá, ¿no es cierto?, bueno, es que según Rancière, profe, ¿quién es Rancière? Según la modernidad, profe, ¿qué es eso? Me ocurrió un espectáculo tristísimo. Un carnicero sabe más que nosotros. Todos fueron invitados y al final quedamos circulando 3 o 4 profes, ¿no es cierto?, que podemos hablar en castellano. Y que fuimos, a mí me tocó ir a 100 colegios a hablar con gente, ¿no?
Y yo decía, mire, les voy a decir la firme, se los voy a decir en chileno. No sé si saben, pero van ganando los malos. Se me ocurre decir, ¿no? No sé si se han fijado en cómo está la cosa, van ganando los malos. Un estudiante de 15 años levantó la mano, quiero terminar con esto, voy a ser las 9 de la noche, levantó la mano y dice, pero profe, en la mitad de la película siempre van ganando los malos. Y no había leído así.